Muy buenos días a todos. De parte de la Academia de Centroamérica, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos acompañarnos esta mañana. Un agradecimiento particular a los panelistas del día de hoy. El objetivo de este evento es presentar y comentar el estudio Cadenas Globales de Valor, Encadenamientos Productivos y Derrames de Productividad en Costa Rica, Ciencias de la Vida y Servicios Corporativos de Alta Tecnología, elaborado por los señores Ricardo Monge y Luis Rivera, y publicado por la Academia de Centroamérica, con el apoyo de la Asociación de Empresas de Zonas Francas de Costa Rica, ASOFRAS, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Banco Central de Costa Rica. Aquí queremos agradecer de manera particular a Catalina Sandoval, quien ayudó mucho con el desarrollo del proyecto. El estudio se encuentra disponible en nuestra página web, por si gustan descargarlo. De igual manera se los vamos a compartir. Sabemos que el crecimiento de la productividad es uno de los retos más importantes del país, tanto para enfrentar los desafíos económicos como sociales. Hay evidencia que sustenta que la productividad es el principal determinante del crecimiento económico a mediano y largo plazo y que los bajos niveles de productividad son la principal razón de las diferencias de ingreso per cápita entre los países de ingreso medio, es el caso de Costa Rica, y las economías avanzadas. Dada esta necesidad de incrementar la productividad, como lo señalan los autores, uno de los elementos determinantes es complementar las políticas de apertura con otras políticas de desarrollo productivo, como lo son la atracción de inversión extranjera directa y el fomento de los encadenamientos productivos entre las empresas multinacionales y las empresas domésticas, en busca de los derrames de productividad asociados a dichos encadenamientos. Para contribuir a este tema, don Ricardo Monge y don Luis Rivera elaboraron este estudio y plantean recomendaciones de política para mejorar el posicionamiento del país en las cadenas, fomentar encadenamientos productivos en insumos especializados, impulsar el crecimiento de las exportaciones y finalmente el crecimiento de la productividad. La estructura del evento será primero, tendremos una presentación del señor Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, con los principales hallazgos del estudio. Luego tendremos un bloque de comentarios donde participarán los señores Enio Rodríguez, la señora Gabriela Llobet y el señor Jaime Granados, cada uno con un espacio de 15 minutos para sus comentarios. Y finalmente vamos a cerrar con un espacio de intercambio y preguntas del público. Sin más, le doy la palabra a don Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica. Muy buenos días, muchas gracias, Gloriana. Muchas gracias a Gabriela, a Enio y a Jaime por acompañarnos el día de hoy. Voy a compartir la presentación. Por favor, me indican si la están viendo. Sí, sí se ve bien. Sí. Gracias. Muy bien. Lo que yo voy a hacer es de una manera relativamente rápida explicarles qué nos motivó a hacer este estudio. Ya Gloriana dio algunos insumos al respecto. ¿Qué fue lo que Luis y yo hicimos con el valioso apoyo de Catalina Sandoval? Y aparte de eso, ¿qué encontramos y qué recomendaciones de política hacemos? Por supuesto, no voy a abordar todos los temas, sino algunos que nos parecieron bastante interesantes para motivar la lectura de parte de ustedes. Como bien se dijo hace un momento, en el mundo tenemos cada día más evidencia empírica que demuestra que el crecimiento de la productividad es la característica distintiva entre los países de ingreso medio alto que han transitado a países de ingreso alto y aquellos que no lo han logrado. Y entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿qué cosas han hecho estos países que han logrado dar ese salto a ser países de ingreso alto para incrementar de manera importante el crecimiento de la productividad de sus naciones? Y entre las cosas que la literatura económica y la evidencia empírica muestran con mucha fuerza es el diseño e implementación exitosa de políticas de desarrollo productivo. Y entre estas
vierte especial importancia el fomento de los encadenamientos productivos y los derrames de productividad. Es gracias en parte, por supuesto, no solo a eso, pero en parte y en buena parte al fomento de encadenamientos productivos y derrames de productividad que se logra incrementar la productividad general de la economía y por ende se logra obtener un crecimiento alto, sostenido e inclusivo que nos permite satisfacer mayores retos sociales. Ahora bien, lo que es importante tener presente es cómo se logra generar estos encadenamientos productivos y principalmente los derrames de productividad. Y aquí utilizamos un enfoque, llamémoslo así, holístico o dinámico, elaborado por la OCDE y publicado este año, en el cual se plantea cómo es que se logran estos encadenamientos de derrames productivos. Y lo primero que se aprende al analizar este enfoque es que atraer exitosamente inversión extranjera directa es una condición necesaria, pero no suficiente para generar encadenamientos productivos y derrames de productividad. Además, se aprende que para generar los derrames de productividad dependemos de la existencia de ciertos factores habilitantes y la interacción exitosa entre las empresas multinacionales y las empresas locales mediante ciertos canales de difusión. Hay 4 canales que se han identificado en la literatura. Uno son los encadenamientos productivos y cadenas de valor. El otro, las alianzas estratégicas entre empresas multinacionales y empresas nacionales, la movilidad laboral desde las empresas multinacionales a las empresas nacionales y la competencia e imitación de técnicas de producción por parte de empresas nacionales que compiten con empresas multinacionales. Hoy nos concentraremos en uno de estos 4 canales, el de encadenamientos productivos y cadenas de valor. Los 4 factores habilitantes a los que se hace referencia en la literatura son el clima del país, es decir, cuáles son las características del país anfitrión, en este caso Costa Rica, lo cual está determinado por el nivel de desarrollo del país, la estructura productiva que tiene, la sofisticación tecnológica que tiene, la competencia que hay en los mercados de bienes y servicios y la participación y posicionamiento en las cadenas globales de valor. El otro factor habilitante es el arraigo local de la inversión extranjera directa, la cual está determinada por ciertas características de la inversión extranjera de las multinacionales, como el sector en que operan, la motivación por la cual están en el país, el tipo de entrada que hacen al país, de cuál país provienen, la propiedad extranjera, la gobernanza en las cadenas globales de valor, etc. Otro factor habilitante importantísimo es la capacidad de absorción de conocimientos y de tecnología por parte de las empresas locales desde las empresas multinacionales, lo cual depende de ciertas características de las empresas locales, como el sector, el tamaño de estas empresas, la brecha tecnológica que tengan con las multinacionales, la capacidad de innovación que tienen estas empresas locales, el capital humano del que disponen, la capacidad financiera y el acceso a fuentes de financiamiento, la participación en redes, etc. Y por último, pero no menos importante, un cuarto factor habilitante para el desarrollo de encadenamientos productivos y derrames de productividad es contar con clústeres, es decir, aglomeraciones de empresas, ¿verdad?, a través de una misma cadena de valor que permiten el desarrollo de economías de aglomeración, el desarrollo de ventajas competitivas dinámicas y, por supuesto, mejoras en innovación y productividad. Entonces, tomando este marco conceptual, Luis y yo lo que nos planteamos fue qué conocemos en Costa Rica y qué nos falta conocer. Y entonces, lo que conocemos en Costa Rica es que el país participa en varias cadenas globales de valor, como son ciencias de la vida, electrónica, servicios de alto valor agregado, esto de manera directa, principalmente por la participación de empresas multinacionales. Y por otro lado,
de manera indirecta a través de empresas que operan en el país como proveedoras de las empresas multinacionales. Igualmente sabemos que hay 23 actividades productivas que forman parte de cadenas globales de valor. 14% de ellas son en manufactura, 9 en servicios, tienen un peso relativo importante, casi el 9% de la producción nacional, casi la mitad de las exportaciones totales y un poco más del 5% del empleo total. Algo muy importante es que gracias a importantes estudios que se han hecho en Costa Rica durante los últimos años por parte, por ejemplo, de Alonso Alfaro en el Banco Central, de Comex, Catalina Sandoval y ahora también en el Banco Central y otros funcionarios en OCDE, sabemos que en Costa Rica hay importantes impactos sobre los proveedores domésticos por la interacción comercial con multinacionales y en especial sobre la productividad de estos proveedores y en especial sobre los proveedores que elaboran o producen insumos especializados. Y entonces esto nos dice fomentar el desarrollo de encadenamientos productivos en especialmente insumos especializados es la ruta correcta para incrementar la productividad de las empresas domésticas y a través de ella generar derrames de productividad al resto de la economía. Y la pregunta entonces que surgió fue, ¿y qué sabemos sobre los insumos especializados? Y la respuesta es que prácticamente no sabíamos nada. No sabíamos quiénes son los que producen esos insumos especializados. No sabíamos cómo han evolucionado esos insumos especializados en el tiempo, cuál es la importancia relativa dentro de los insumos locales que adquieren las empresas multinacionales, ni los obstáculos que enfrentan los proveedores en Costa Rica para producir y suplir estos insumos. Y entonces nos dimos a la tarea de trabajar en dos de las cadenas más importantes de cadenas globales de valor en que operan multinacionales y otras empresas en Costa Rica. Una de ellas es Ciencias de la Vida y la otra Servicios Corporativos de Alta Tecnología. Como dije, nuestro principal aporte entonces es entender cómo podemos, ¿verdad? Nosotros, entender la importancia relativa de los encadenamientos en productos, en insumos especializados en estas dos importantes cadenas de valor, su importancia relativa, su evolución en el tiempo y lo más importante, basado en todo lo que aprendimos, qué recomendaciones de política podíamos sugerir para incrementar significativamente la producción en este tipo de insumos, los encadenamientos productivos y los derrames de productividad. Dividimos los insumos en dos categorías utilizando una metodología de la Unión Europea. Aquellos insumos que son de apoyo los denominamos insumos no especializados. Aquí estamos hablando de servicios no comercializables como la electricidad o insumos estandarizados como materiales de empaque y embalaje. Y el resto de insumos los denominamos centrales o core, y a esto les llamamos insumos especializados. Nos referimos a insumos que llegan a constituir parte o bien del producto o del servicio que produce la empresa multinacional. Una vez más, dividimos en estos dos grupos los insumos, considerando que ambos tipos de encadenamiento son importantes, pero gracias a los estudios que he citado que se han hecho en Costa Rica, sabemos que los insumos especializados es donde más importantemente se ve el impacto en la productividad de los proveedores locales. Ahora, utilizamos información de la base de datos de REVEC del Banco Central de Costa Rica, que fue complementada con información de otras fuentes como Sofras y Procomer, para el periodo 2008-2019. Pudimos identificar en estas dos cadenas de valor las empresas multinacionales que operaban en zonas francas o de capital extranjero, también fuera de zona franca. Identificamos los proveedores locales de estas empresas con ventas mayores a 2.5 millones de dólares anuales y identificamos tres tipos de proveedores locales.
Proveedores, empresas extranjeras de capital extranjero que operan en zona franca, empresas extranjeras que operan fuera de zona franca y empresas que llamamos domésticas, que son empresas proveedoras de insumos a empresas multinacionales, pero de capital nacional. En el caso de Ciencias de la Vida, identificamos 62 empresas multinacionales, 60 de ellas de capital extranjero, 51 de zona franca y 61 operan en la GAM. Estas empresas han logrado tener relaciones en el periodo de estudio entre 741 y 1.535 proveedores en Costa Rica. Y en el caso de servicios corporativos de alta tecnología, identificamos 289 multinacionales, 277 capital extranjero, 109 operan en zona franca, 284 en la GAM. Y estas 289 multinacionales han tenido entre 1.300 y 2.300 proveedores en Costa Rica. Si tomamos las últimas cifras de proveedores para ambas cadenas globales de valor, que son 1.535 y 2.300, nos dan casi más de 3.800 proveedores en Costa Rica. Y el total de proveedores que hay más o menos en el país para empresas multinacionales es un poco mayor a 4.000. O sea que tenemos una muy buena representación de qué es lo que está pasando en esta materia de proveeduría a las multinacionales. Déjenme contarles qué encontramos en Ciencias de la Vida. Al año 2019, las compras locales que hacían las empresas multinacionales de Ciencias de la Vida en Costa Rica representaban el 15% del total de compras locales e importadas que hacían estas empresas. Es decir, es un valor en términos relativos bajo, en términos monetarios importante por el tamaño de este sector. Algo importante es que estas compras locales en el periodo bajo análisis se han multiplicado 8 veces. Además, ya al año 2019 contamos con 1.454 proveedores locales de empresas multinacionales de Ciencias de la Vida, de los cuales el 83% son de capital nacional, es decir, 1.202. En términos de valor, estas empresas nacionales, estas 1.202 empresas nacionales, le suplen a las multinacionales el 58% de todos los insumos que compran. Sin embargo, cuando nos vamos a ver la importancia relativa de los insumos especializados, encontramos que esta importancia relativa ronda en el periodo de análisis entre un 13 y un 17%. Al año 2019 contamos con 151 proveedores domésticos de los 1.202 que suplen insumos especializados y estos proveen a las multinacionales el 58% de las compras de insumos especializados en promedio durante el periodo. Un dato importante es que el número de proveedores domésticos especializados se ha duplicado en el periodo de estudio. En el caso de servicios corporativos de alta tecnología, encontramos lo siguiente. Encontramos que al año 2019 ya las compras locales representaban el 33% de las compras que hacen las multinacionales, tanto de insumos locales como importados, es decir, mucho más del doble de lo que se hace en Ciencias de la Vida. Encontramos que las compras locales que hacen las empresas multinacionales que operan en el país, en este sector, han crecido en promedio por año en 16%, lo cual es impresionante. Al año 2019, este país contaba ya con 2.324 proveedores locales de estas empresas multinacionales de servicios corporativos. El 84% de estos 2.324 proveedores son de capital nacional, es decir, 1.954. En términos de valor, estas 1.954 empresas de capital nacional suplen el 62% de las compras locales de estas multinacionales. Sin embargo, al igual que en el caso de Ciencias de la Vida, la importancia de los insumos especializados en compras locales es aún relativamente bajo, un 9% en promedio durante el periodo. En el año 2019 identificamos 209 proveedores domésticos de insumos especializados de los 1.954 que operan en el país, los cuales proveen, eso sí, el 60% de estos insumos a las empresas multinacionales de servicios corporativos. Al igual que en el caso de Ciencias de la Vida, el número de proveedores domésticos de insumos especializados se ha duplicado durante el periodo bajo análisis.
Basado en esta evidencia y en muchos otros resultados que están en el estudio, Luis y yo decidimos plantear las siguientes recomendaciones de política. La primera es utilizar un enfoque sistémico para el desarrollo de proveedores locales según el enfoque sugerido por la OCDE que les acabo de comentar y el cual se basa en buena medida por otro informe similar del Banco Mundial en el 2014. Esto es fundamental si queremos poder formular políticas que mejoren la capacidad de absorción de los proveedores locales, es decir, de capital nacional, como es el acceso a tecnología, la capacidad de innovación, el mejoramiento del capital humano de que disponen, el acceso a mercados y la mejora de la competencia en bienes y servicios. Para ello, también es importante diseñar e implementar políticas a nivel de empresa que resuelvan las fallas de mercado en áreas como la información y la coordinación, las cuales limitan los encadenamientos productivos, la difusión de tecnología y los derrames de productividad. Se recomienda, por ende, desarrollar un marco institucional de apoyo holístico a los proveedores domésticos, actuales y potenciales de las empresas multinacionales que operen en zona franca o fuera de ella. Ahora bien, para ello hay que crear un marco institucional que tiene 4 funciones básicas. Una, diseñar, implementar, monitorear y evaluar las políticas de apoyo a los encadenamientos productivos acorde con las recomendaciones de la OCDE y del Banco Mundial. Es de suma importancia en este contexto aprobar la ley que actualmente está en corriente en la Asamblea Legislativa, aprobada ya en comisión en la legislatura anterior, para crear por ley el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad y reforzar el Programa Integral de Desarrollo de Proveedores Locales que hoy día existe en el país. Si lográramos hacer esto exitosamente, pasaríamos de tener un programa de desarrollo de proveedores con visión de matchmaking a uno de acompañamiento global y así superaríamos lo que hemos denominado la valla de la productividad. Permítanme con 2 feminas más reforzar este último concepto. Tenemos 4 áreas de trabajo que sabemos, en las que sabemos debemos de esforzarnos para aumentar los derrames de productividad y los encadenamientos productivos. Una, mejorar la identificación de las multinacionales a ser atraídas en el país para que tengan mayor arraigo y además generen mayores derrames. Lo hemos hecho muy, pero muy bien gracias a la triada de CINDE, Procomer y COMEX, pero todavía hay trabajo que se puede hacer en ese campo. Debemos mejorar la capacidad de absorción de las empresas locales, debemos mejorar la provisión e incrementar la importancia relativa de los insumos especializados y, por supuesto, tenemos que mejorar sustancialmente el clima de negocios en que operan las empresas nacionales y fortalecer el desarrollo del Programa Nacional de Clúster que se creó hace un par de años. La pregunta entonces que surge es si tenemos la institucionalidad apropiada para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado en estas 4 áreas. Cuando analizamos el primera de estas 4 áreas, que es la evolución de la estrategia de atracción de inversión extranjera, podemos decir que sí, tenemos una triada COMEX, Procomer, CINDE, donde las 2 instituciones de atracción de inversión y promoción de exportaciones están catalogadas de estándares internacionales. Pero cuando hablamos de cómo desarrollar la capacidad de absorción de las empresas locales, mejorar el clima de negocio, desarrollar el programa de clústeres, tenemos que preguntarnos si la institucionalidad es adecuada. Y la conclusión a la que Luis y yo llegamos es que aún no. Tenemos una comisión de encadenamientos cuya secretaría técnica está en Procomer, pero lamentablemente todavía adolece de una institucionalidad más fuerte que le permita contar con una hoja de ruta basada en un plan estratégico y con mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas para que podamos avanzar. Por ello es que nosotros planteamos la siguiente idea: aprobar la ley del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad, la cual crea a su vez el Comité Ejecutivo, que sería quien propone las políticas públicas y programas para lograr los objetivos planteados en esta estrategia de productividad, el ramas de productividad. Obviamente el Consejo tiene otros objetivos y estrategias,
Además, estos programas y políticas los ejecutarían las instituciones que forman parte de la Comisión de Encadenamientos. Habría un monitoreo y evaluación de impacto de estas políticas por la Secretaría Técnica que se crea por ley en el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad, lo cual permitiría la retroalimentación tanto del Comité de Encadenamientos como del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad y por ende la mejora continua del Programa de Desarrollo de Encadenamientos y Derrames de Productividad en Costa Rica, todo lo cual nos permitiría impactar en la productividad agregada de nuestro país. Concluyo recordándoles que el documento está disponible en la página web de la Academia de Centroamérica y muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ricardo, por su presentación. Creo que para todos es muy claro tanto los logros como los desafíos y pues las recomendaciones que usted hace sobre política para promover los encadenamientos productivos y los derrames de productividad. Ahora pasamos al espacio de comentarios. Le cedo la palabra primero a don Enio Rodríguez. Él es presidente del Colegio de Ciencias Económicas. Don Enio. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto de compartir en este foro de la academia y sobre todo con este excelente trabajo. Me quito el sombrero. Cuando lo leí, no pude, como soy académico básicamente, el área de especialización mía es desarrollo económico, no pude sino recordar a Rosenstein, Rodin y el Big Push y el inicio de la preocupación de qué era el salto al desarrollo, que era un poco una caja negra, y de ahí a lo que se está discutiendo ahora, la disciplina ha avanzado y a pasos agigantados, pasando por periodos complejos como el de la sustitución de importaciones, donde había pesimismo sobre el papel del comercio exterior, había pesimismo sobre el papel de la inversión extranjera, a estos análisis que han revisado profundamente esos conceptos. Y más bien el tema es cómo usarlos inteligentemente. Y además, como lo muestra este estudio, si se quiere conectar con las cadenas globales de valor, concepto que no existía en la literatura hace solo unos años, es mediante las empresas que están en la frontera en esa cadena de valor. Y el estudio muestra que en estos dos casos que se analizan, la vida, y es que la vida yo lo asocio más con implementos, pero no importa, el de ciencias de la vida y el de servicios corporativos de alto valor, las principales o un grupo importante de las empresas que están innovando en esa cadena de valor están en Costa Rica ya. Así es que es una historia de éxito parcial. El estudio lo deja muy claro, pero una historia de éxito. Una historia de éxito que tiene en parte un marco de política adecuado con la apertura, cambio en la política cambiaria, diferentes tipos de incentivos, etcétera, que generaron un marco general y una institucionalidad, la tríada que menciona el estudio que ha sido fundamental, la tríada Procomer, CINDE y COMEX, que han hecho entre las tres, aunque no son exactamente estatales, pero han generado una política de Estado en la materia de comercio, atracción de inversiones y desarrollo de exportaciones. Esa triada ha sido fundamental y es uno de los elementos, el estudio lo recoge, pero que hay que rescatar. O sea, con el avance de Costa Rica en insertarse en las cadenas globales de valor es extraordinario, de los más exitosos en América Latina, si no el más, y sobre todo considerando el tamaño de este país. Así es que una belleza de estudio porque documenta con un nivel de rigor analítico, teórico, o sea, hay una buena revisión de la literatura y una contribución empírica extraordinaria, porque son datos, muchos de ellos originales, que están puestos juntos dentro de un marco analítico adecuado.
consistente, coherente, y entonces permite no solo conocer nuestra historia, sino nuestro presente y proyectarnos hacia adelante. Así es que les reitero mis felicitaciones. Regresando a mi pequeño comentario sobre la evolución del desarrollo económico, está en la frontera de lo que se entiende hoy por desarrollo económico este trabajo, y con resultados muy interesantes para Costa Rica. Felicito a la academia, al BID, a SOFRAS, que están atrás de este estudio hecho con mucho esmero. Así es que felicitaciones a todos. Centra el estudio, como es usual ahora en la literatura, en el tema de la productividad y de cómo resolver el dualismo que ha generado el éxito parcial de Costa Rica de insertarse en las cadenas de valor con una estructura productiva pues dual, que no maneja los mismos niveles de productividad ni las tasas de cambio de la productividad, que es parte de lo que más preocupa. Las empresas de zonas francas tienen tasas que duplican y a veces triplican las tasas de productividad del régimen definitivo. Hablando solo en exportaciones, que son las que están sujetas a mayor dinamismo. Así es que efectivamente pone también el dedo en la llaga de qué es la tarea pendiente. Y aquí hace varias observaciones. La primera, creo yo que es optimista, y lo rescato de los datos que presenta el estudio. En la última década, el salto que ha dado Costa Rica en cuanto a compra de insumos locales es enorme. Incluso las tasas de crecimiento son altísimas, duplican, triplican la base. Incluso en el rubro más retador, que es el de insumos especializados, también los datos son positivos. Todavía estamos a niveles bajos, y ese es el punto principal del estudio, que si queremos aumentar los niveles de productividad, tenemos que mejorar esos encadenamientos en el área de insumos especializados. Pero rescato que también hay una pequeña historia de éxito para un país pequeño que ha logrado incursionar en estos temas. Y entonces ahí viene la pregunta, o varias preguntas interesantes a futuro. Una, el papel de las economías de aglomeración en estos dos clústeres, en estas dos cadenas, es claramente fuerte, y el estudio lo plantea como positivo. Y creo que es inevitable para estos dos clústeres que se concentren las actividades entonces en la GAM, y ahí genera la otra discusión de la dualidad geográfica que presenta el país entre la GAM y el resto del país. En ese sentido, yo sé que la metodología hubiese sido otra, porque no es una cadena global de valor del estilo de las dos que estamos hablando, un análisis del clúster de turismo, que nuevo, probablemente escapa la metodología y alcance del estudio, pero que es una pregunta importante, en particular porque las economías de aglomeración no son una ley casi ineludible como tienen estas dos, y puede haber hay mayor dispersión geográfica de los beneficios. Entonces, como pregunta hacia adelante, no sé hasta dónde la metodología se presta o no, pero sugerencia de análisis el clúster de turismo. En el tema de las políticas, avanzamos en el tiempo de la sustitución de importaciones de un picking winners a nivel estatal, incluso con el Estado empresario. Se distorsionaba el comercio internacional, incluso había inversión pública para escoger ganadores. Esa historia, pues, no fue una experiencia positiva en Costa Rica. En otros países
hay algunos resultados mixtos, pero en todo caso, el picking winners mediante distorsiones al sistema de precios y de comercio y el Estado escogiendo industrias ganadoras, lo superamos. Y ahora, y el estudio insiste mucho en las políticas generales, el clima de negocios de Costa Rica, que es uno de los grandísimos áreas de trabajo donde hay mucho que hacer y de distorsiones que hay ahí que deben enfrentarse. Y el estudio menciona algunas de ellas. Pero quiero rescatar que también ha habido un picking winners de otra índole, que no mediante distorsiones. Recuerdo la evolución de CINDE, que inicialmente disparó con escopeta y después fue afinando la mira, siguiendo un poco el modelo irlandés, a partir de la dotación de recursos de Costa Rica, naturaleza de la fuerza laboral, y fue escogiendo mejor las empresas, que en parte es el resultado de los clústeres que hoy estamos viendo. Entonces ahí hay un papel de medidas macro, no distorsionantes, y picking winners, pero en una estrategia no distorsionante. No se pueden atraer todas las inversiones ni de manera genérica. Hay que escoger. Y si hay un clúster, concentrarse en ese clúster. Y ahora viene, si se quiere profundizar los insumos especializados, ahí hay un papel para picking winners nuevamente y disparar con mira fina, lo cual no es una política pública distorsionante, sino una combinación adecuada de políticas macro no distorsionantes y una elección de ganadores para efectos de promoción y atracción. Y aquí quería hacer otro comentario. A finales de los 80, estando yo en FEDEPRICAP, recuerdo, trabajé de cerca de CINDE en esa época, y recuerdo que tenía dos programas, el de atracción de inversiones y el PIE. Bueno, incluso me acuerdo las personas, no voy a entrar, no voy a llegar. Esos dos programas tenían la meta de atraer inversiones, que en esa época estaban muy centradas en textiles y era la etapa fácil de la apertura. Entonces era otro tipo de industrias, pero había otra gran división que era el programa de impulso empresarial PIE. El PIE lo que arrancaba era desde las empresas de Costa Rica para tratar de llevarlas a nivel exportador. El PIE tuvo pocos resultados y con el tiempo se fue abandonando y CINDE se concentró en el tema de la atracción de inversiones. Ahí yo me hago la pregunta, ¿no cabe algún concepto similar? Por un lado, la atracción de inversiones para complementar y fortalecer los encadenamientos, particularmente en insumos especializados, y algún PIE que ayude, CINDE, por la fortaleza y consistencia en el tiempo de sus acciones, que ayude con el matchmaking o el desarrollo de empresas domésticas hacia el fortalecimiento de los insumos especializados. Lo digo porque es un poco volver a las raíces de CINDE en el momento actual, donde la pregunta importantísima en estos dos clústeres, además de continuar con los esfuerzos de atracción de inversiones, es aumentar los encadenamientos. Entonces, ¿cuál es el papel de CINDE en esa área, además de la atracción de inversiones, que lo hace? Y es una de las empresas que atraen inversiones más exitosas del mundo. Eso hay que reconocerlo y remarcarlo. Pero si quisieran volver un poco a sus orígenes, lo planteo como pregunta. Y para ir terminando, porque el trabajo en sí es sólido, se defiende a sí mismo y no tengo críticas, en realidad son sugerencias provocadas por el estudio. El tema de la comisión de encadenamientos
bajo el Consejo de Productividad estoy hablando del marco institucional propuesto para el objetivo en el que estamos, de mejorar los encadenamientos. Me parece que la comisión de encadenamientos es muy débil así como está. Y si bien el Consejo de Productividad le daría visibilidad política, fortaleza, capacidad de coordinación al más alto nivel entre el sector, las autoridades principales del sector público y del sector y representantes del sector privado, al final debiera haber una comisión de encadenamientos o una institución de encadenamientos mucho más sólida. Estoy pensando algo al estilo Procomer, que tenga fuerza. No puede ser una comisión coordinada por Procomer, debiera tener un rango mucho mayor. Y bueno, estamos en tiempos de dificultades fiscales y difícil proponer institucionalidad. Entonces habría que buscarle alguna salida de bajo costo, pero sí me parece que para aterrizar eso, si tenemos una triada muy fuerte viendo hacia afuera, no tenemos una triada equivalente o una institucional equivalente viendo hacia adentro. Me gusta el Consejo de Productividad porque le da pues una visibilidad política, pero alguien tiene que hacer la carpintería. Y ahí me parece que podría fortalecerse esa agencia con mayor fuerza. Así es que con eso termino. Son reflexiones inspiradas por un excelente trabajo que revela una historia de éxito, pero que es una historia de éxito parcial. Estamos sembrando pues las bases para dar el salto y salir de lo que hoy no es el Great Push de Rosenstein-Rodan, sino la trampa de los ingresos medios, que esa es la versión moderna de ese concepto. Costa Rica ha puesto algunas de las piezas de ese rompecabezas, pero todavía tiene muchos desafíos y este estudio es definitivamente una contribución en valorar lo que se ha logrado y los desafíos pendientes. Así es que felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, Domenio, por sus comentarios y por sus recomendaciones. Ahora continuamos con la participación de la señora Gabriela Llové. Ella es consultora internacional en política comercial y de inversiones y fue viceministra de COMEX y directora general de CIE. Doña Gabriela, muchas gracias. Está silenciada. Muchas gracias, Gloriana, y muchas gracias a todos. Tal vez voy a comenzar aquí enseñando unas pocas filminas. Me avisan si están viendo la pantalla, por favor. ¿Sí la pueden ver allí? Sí. Gracias. Bueno, realmente un gran gusto estar aquí y le agradezco mucho a Ricardo, a Luis y a la Academia por haberme hecho partícipe de esta actividad. Realmente, al igual que Enio, disfruté muchísimo la lectura de este estudio. Los felicito por ello y los felicito porque realmente creo que era necesario meterse a estudiar este tema con esa profundidad, con esa gran amplitud que ustedes lo hicieron. Me parece que realmente es un gran aporte para este tema porque si bien es cierto, incluso Ricardo había hecho estudios anteriores relacionados, me parece que el nivel de profundidad y la gran cantidad tal vez de datos que se logran y que ustedes lograron sacar del estudio realmente constituye un gran aporte. Incluso uno de los elementos que más disfruté leyendo es, y que me parece pues a nivel personal que agrega un gran valor al estudio, es la recopilación y recuento que ustedes lograron hacer de lo señalado por varios gerentes, tanto de empresas multinacionales así como gerentes de proveedores nacionales. Me parece que es un elemento distintivo del estudio, enriquece mucho el trabajo, incluso por ello tal vez me tomo la libertad para realizarles una sugerencia concreta,
pensando un poco en seguimiento a esto y me parece que sería interesantísimo pensar en documentar casos de éxito de empresas proveedoras locales, un poco para poder llegar tal vez a un segundo nivel de granularidad, de detalle y poder entender a través de esos análisis de casos de éxito, bueno, cuáles han sido sus retos, sus desafíos y eventualmente que esto apoye y sirva, ¿verdad?, de ayuda para el desarrollo posterior de políticas públicas a la hora ya de la ejecución y demás, de lo que creo que todos aquí ya hemos empezado a pelotear. Ricardo y Luis en el estudio y ciertamente Enio, la necesidad de fortalecer aún más este tipo de programas de encadenamientos productivos para apoyar a las proveedoras, las empresas proveedoras nacionales a que se inserten a través de estos encadenamientos en las cadenas globales de valor. Así que pues de primera entrada les dejo esa inquietud porque realmente me pareció muy interesante también este enfoque y me parece que eventualmente en seguimiento a este tema eso podría ser un gran aporte. Mis comentarios van dirigidos tal vez en 4 grandes temas y un poco para contextualizar mis comentarios primero pues voy a mencionarles y seguramente muchos están familiarizados con ese dicho que ahora tienen los chiquillos que cuando están discutiendo dicen bájele 2 rayitas a esto o cuando a veces están de acuerdo dicen súbale una rayita al volumen. Mis comentarios van justamente en esa dirección. Me parece que van enfocados a subirle 2 rayitas a 4 temas que me parecieron los más interesantes planteados por Ricardo y Luis. 4 temas. 1, el aprovechamiento de la coyuntura actual. 2, el fomento a los encadenamientos productivos como política pública de prioridad. 3, la institucionalidad ligada a este fomento a los encadenamientos productivos. Muy interesante, Enio ya se refirió un poquito a ello, ahora le voy tal vez a complementar algo de lo señalado por Enio. Y 3, el desarrollo del capital, el 4, perdón, desarrollo del capital humano como eje central del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad. Entonces, mi primer punto, y el estudio lo señala, siento yo que de manera tal vez un poco somera, por eso le estoy subiendo las 2 rayitas, porque creo que definitivamente Costa Rica en particular está en una coyuntura actual, en esta disrupción de las cadenas de valor, en esta reconfiguración de las cadenas globales de valor, en esta temática que pasamos del offshoring al nearshoring al friendshoring y que es una realidad. Y en esa coyuntura en que estamos viviendo necesitamos aprovecharla y aprovecharla desde distintas maneras y con una estrategia me parece muy bien planteada. Creo que le corresponde particularmente a la tríada institucional mencionada por Ricardo, realmente sentarse a pensar en esa estrategia, pero tenemos que incorporar a otras instituciones también para incorporarnos plenamente y aprovechar a el friendshoring que estamos hablando. Justamente para hablar de la coyuntura actual, hace creo que 2 días firmaron los países de la Alianza del Desarrollo para la Democracia un memorándum de entendimiento para estudiar más a fondo la resiliencia de las cadenas de suministro y cómo estos países pueden contribuir aún más para eso. Es decir, es exactamente el tema que estamos conversando ahora y definitivamente como un país tan bien posicionado en las cadenas globales de valor señalados por Ricardo y por Luis, e incluso en otras, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo aprovechamos esta coyuntura? Por un lado, para continuar insertándonos en esas cadenas de valor, para cómo a la hora que se está hablando a nivel regional de la resiliencia de estas cadenas de suministro, tema estratégico para Estados Unidos, podemos no solamente consolidar en aquellas cadenas en que ya estamos presentes, sino incluso empezar a incursionar todavía con mayor fuerza en otras y de gran interés para Estados Unidos, por supuesto, y cómo en el tema diplomático
también avanzamos en este campo, porque es que estamos hablando ahora de un campo de juego algo distinto. Estamos hablando de un campo de juego en que las cercanías y las relaciones con los países cobran especial importancia. Y las empresas, a la hora de tomar sus decisiones de localización, ese tema también le va a cobrar especial importancia, si bien vemos que Estados Unidos está pensando en dar incentivos justamente hacia esa dirección, hacia apoyarlos en la localización y en una localización pensada en dónde vamos, dónde esa localización puede llegar a ser estratégica para los intereses de Estados Unidos principalmente. Entonces, con esto cierro este punto, pero definitivamente me parece que esto es un punto central, el aprovechamiento de la coyuntura actual en cuanto a cómo Costa Rica puede seguir insertándose en esas cadenas de valor y, por supuesto, también de manera complementaria cómo trabajamos el tema de los encadenamientos productivos en este mismo contexto, incluso pidiendo y solicitando apoyo concreto para ello. El segundo tema que quería rescatar del estudio es realmente el tema de fomentar a los encadenamientos productivos como política pública de prioridad. Concuerdo plenamente con el informe, considero que debe promoverse efectivamente ese desarrollo de proveedores locales de capital nacional en las cadenas globales de valor. Me parece que ya estamos como Costa Rica en ese momento para hacerlo prioridad. Si bien es cierto, programas se han dado y se han dado, me acuerdo ya, no sé, 20 años, 15 años, programas incipientes, siempre apoyados incluso por el BID, me acuerdo del programa 1000, se llamaba, ahora Enio hizo mención de otro programa que eventualmente uno podría hasta pensar iba también en esa dirección. Es decir, realmente me parece que el estudio lo apunta y lo señala como nuestro posicionamiento, nuestro éxito en esa inserción de cadenas globales de valor y específicamente en los que vio el estudio, ciencias de la vida y servicios, nos queda esa tarea pendiente, esa área por continuar trabajando, que es cómo le sacamos provecho a ello a través de empujar estos encadenamientos productivos. Ahora, ¿esto qué implica? Implica establecer prioridades en cuanto a qué sectores trabajar con mayor ahínco y con especial atención para lograr justamente arrancar y relanzar, si queremos usar esa palabra, nuestro programa de encadenamientos productivos como política pública de prioridad. Y creo que Enio lo señaló, cuando uno habla de prioridades y de establecer prioridades a la hora de establecer una estrategia, esa palabra implica descartar, o por lo menos implica poner en segundo plano otros sectores o algunas otras áreas de trabajo. Algo que, por supuesto, yo creo que en general no nos gusta hacer y sentimos que estamos y que es efectivamente tal vez equivocado, ¿verdad? Pick winners, como bien señalaba Enio. Pero coincido plenamente con lo señalado por Enio. Definitivamente necesitamos afinar ese lápiz y aprovechar esa inserción en ya estas cadenas de valor para que a la hora del establecimiento de un fomento a los encadenamientos productivos como política pública de prioridad, también arrancar con priorizaciones, que no podemos arrancar a lograr encadenamientos productivos o a impulsar a las empresas proveedoras a lograr encadenarse en diferentes sectores. Me gustó mucho un señalamiento en el caso del estudio que hacía referencia a un tema señalado por Eva Paus y Gallagher, sobre cómo en realidad hay que considerar justamente si las multinacionales se interesan en proveedores locales relacionados con competencias claves o estratégicas, ahí no se va a tener necesariamente gran éxito, ¿verdad? Hay que realmente ver cuáles son esos sectores, hay que realmente ver cómo logramos, sí, incursionar en esos insumos especializados y lograr que las proveedoras atiendan esos insumos especializados, pero por supuesto de manera muy granular, de manera muy sofisticada para llegar a tener
éxito. Otro elemento principal me parece que es tener claro a la hora de establecer esto como política pública de prioridad, tener claro que aquí estamos hablando no de meras transacciones a la hora de hablar de fomentar los encadenamientos productivos. De lo que estamos hablando es de el apoyo a las empresas locales a que establezcan una relación y a construir esa relación con las empresas multinacionales. Esto per se implica largo plazo. Y por lo tanto, a la hora de establecer estos programas, esto también implica tener claro cuáles van a ser esas metas a alcanzar y cómo vamos a ir midiendo ese éxito. Porque realmente no es un tema de mera transacción a contabilizar una venta o dos ventas. Yo creo que aquí hay que tener claro que lo que ocupamos es establecer ese tipo de relaciones y tener ese tipo de enfoque. En materia de institucionalidad, tal vez aquí lo que quería señalar era lo siguiente. Por un lado, CINDE, y como bien plantea el estudio, me parece, CINDE se ha abocado, ¿verdad? Y ha hecho y está haciendo su trabajo de enfocarse en la atracción de inversión extranjera directa. Y en ese campo, en relación con los encadenamientos productivos, básicamente atiende traer a suplidores internacionales, que fueron pues parte del estudio. Pero por supuesto que los suplidores, y actualmente ahora que hay que hacer ese trabajo mucho más granular y sofisticado, debería enfocarse, sí, en esos suplidores estratégicos para continuar posicionando a Costa Rica y que Costa Rica pueda continuar con cada vez mayor valor agregado, destacándose en estas cadenas de valor. Ciertamente creo que el ejemplo clásico en este campo fue cuando se logró atraer al país un suplidor internacional en el campo de la esterilización. Para ciencias de la vida, lograr ese hito de tener una esterilizadora a nivel nacional y por lo tanto lograr pasar de subensambles a producto final, a ensambles, a otro tipo de empresas, de otro tipo de subsectores en el área de dispositivos médicos, fue un antes y un después. Y mucho lo marcó, entre otras cosas, por supuesto, pero el poder tener esa capacidad de servicios de esterilización en el país. A eso es a lo que tenemos que seguir apuntando, a mi juicio, desde un CINDE, a ese tipo de suplidores internacionales, y que bien me parece se recoge en el estudio. Pero claro, cuando CINDE hace ese trabajo, recoge una gran cantidad de información de parte de sus clientes, que son las empresas multinacionales. Y es que, a mi juicio, el enfoque del trabajo de encadenamientos productivos debe ser un enfoque de demanda. ¿Qué ocupan estas empresas para poder ir a atender qué es lo que están ofreciendo las empresas locales y cómo puedo apoyar a esas empresas locales para que puedan suplir esa demanda? Ese enfoque en la demanda, lo que al fin y al cabo hace es que esa gran cantidad de información lo maneja CINDE y lo tiene CINDE propio de su trabajo de atracción de suplidores internacionales para entender qué ocupan esas multinacionales. Para Procomer no es tan intuitivo y no resulta propio ni tiene la fortaleza de contar con esa información tan especializada. Y Procomer, por su lado, pues es a mi juicio a quien le corresponde trabajar en este tema de encadenamientos productivos. Y le correspondería realizar ese relanzamiento de su programa de encadenamientos productivos, llevarlo al nivel 3.0. Donde pasamos de matchmaking, como bien dice Ricardo, pasamos a otro nivel de apoyo en el largo plazo para convertir en una relación con la multinacional a esa empresa de proveedor local. Pero claro, lo primero que ocupa Procomer, la información de la demanda y trabajar sobre la base de la demanda, que no son sus clientes usuales, porque sus clientes usuales son los proveedores locales. Entonces, ese trabajo en conjunto de CINDE y Procomer, que ya lo realizan de coordinación, debe continuar realizándose, pero Procomer debe de hacer su trabajo, me parece, con muchísimo mayor fortalecimiento, con muchísimo mayor prioridad
que es tomar esa base de información justamente como eso, como base para poder realizar su trabajo y atender a su cliente, que es el proveedor local. Me gustó mucho, y con esto cierro este tema, uno de los puntos señalados por un gerente de operaciones que señalaba en el estudio, las empresas, era de una empresa multinacional, las empresas están ocupadas solucionando sus propios problemas, por lo tanto se requieren proveedores que ya estén listos para integrarse. Me parece que ese mensaje es muy claro. El interés por lograr la integración de los proveedores no proviene de la empresa multinacional, ni va necesariamente a provenir de ellas per se. Viene justamente más bien de lograr ese apoyo, de lograr alistar y preparar a esa empresa proveedora local para que logre integrarse. Último punto, hay que atender la simetría de la información. Hay muchísima simetría de la información, como se señala en el estudio. Y a la hora de la práctica, por supuesto que eso hace toda la diferencia. Definitivamente las empresas multinacionales no conocen lo que existe en el país, no conocen a los proveedores locales. Y uno se pregunta, tal vez no necesariamente no lo tienen ni por qué conocer, porque cuando ellos toman la decisión de inversión en el país, no necesariamente le están tomando pensando en, me voy a poder proveer de la empresa de capital costarricense que está allí establecida. Realmente esa no es una de las motivaciones, ciertamente no principales, por los cuales se establecen en el país. Entonces, definitivamente ahí hay una asimetría de información del lado de la multinacional que hay que atender. Del lado del proveedor local, están muy lejanos a lo que ocurre con estas empresas multinacionales, no conocen las demandas de ellas, ciertamente hay que atender eso. Y por otro lado, también tenemos la asimetría de la información de lo que conocen las autoridades públicas sobre ambos actores. También existe eso y lo hemos visto justamente. Y bueno, esta coordinación entre CINDE y Procomer en este tema de encadenamientos va un poco por esa dirección para compartir la información que se tiene y que se va teniendo como acervo a la hora de trabajar con estos diferentes clientes. Finalmente, al hablar de CINDE y Procomer, y ya un poquito ya me canté en que creo que estoy totalmente en la línea, y eso entonces un poco un enfoque diferente al planteado en el estudio, que es Procomer el líder, es Procomer el llamado a ser el campeón de este tema, y que por lo tanto eso implica relanzar, reformularse, hacer un programa de encadenamientos 3.0 como señalé, y que el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad más bien apoye y ayude a articular todas estas otras instituciones estatales que tienen que trabajar en este tema y que más bien pueda ser, digamos, un gran apoyo para Procomer en lograr mover a otra serie de instituciones gubernamentales que sí tienen que también cumplir con su tarea, liderados por Procomer, de apoyar a esa empresa proveedora local en su absorción de capacidades para poder ser proveedora de empresa multinacional. Finalmente, muy breve, a mi juicio, el eje central del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad debe ser el desarrollo del capital humano, en todas sus dimensiones, en todos sus tiempos, en todos sus plazos. Definitivamente este es un enorme problema, un enorme reto que tiene el país en todos los campos. Claramente lo vimos cómo lo expresaron las empresas de servicios para este estudio. Esto también afecta todos los otros sectores, va a afectar justamente también ese apoyo y lograr esos encadenamientos productivos que estaba hablando, va a afectar el poder continuar atrayendo inversión extranjera directa en alta tecnología, en otros sectores. Es decir, creo que es transversal el reto que tenemos y de allí que tomando la idea de Ricardo de darle un trabajo importante y impulsar la creación de este Consejo Nacional de Productividad y Competitividad, definitivamente quería aprovechar eso para plantearlo un poco diferente
y señalar que a mi juicio el eje central de este consejo debería ser eso, debería ser el desarrollo del capital humano. Con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Gabriela, y por sus comentarios y también recomendaciones y priorización. Le cedo la palabra al señor Jaime Granados. Él es jefe de la División de Comercio e Inversión del sector de integración y comercio del BID. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloriana. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy buenos días a todos. Gracias a la academia. Gracias, Gloriana, por la invitación. En primer lugar, quiero felicitar a Ricardo y a Luis. Una cosa que quiero decir es que no estoy sorprendido para nada por la calidad, la profundidad y la amplitud del estudio. Conocemos ya la trayectoria, los estudios, la capacidad de análisis que tienen estos analistas precisamente. Hemos trabajado muy de la mano con ellos en el pasado, así que esto es un producto más y por eso es que corrimos a apoyar este tipo de análisis desde el Banco Interamericano de Desarrollo, porque sabíamos la calidad con que iban a abordar y la seriedad con la que iban a acometer este desafío, que es uno más de una serie que vienen ellos de manera muy coherente y muy consistente, abordando desde décadas atrás, sobre todo Ricardo, que viene desde los prácticamente finales de los 80s, 90s, sistematizando y enseñándonos a nosotros a pensar y a identificar problemas, desafíos, retos para el desarrollo, sobre todo basado en el sector externo, ¿no? Que es el verdadero motor del crecimiento económico para Costa Rica. De tal manera que reitero la importancia de esos análisis, sobre todo basados en microdata, son muy importantes de manera que podamos diseñar políticas públicas basadas en la evidencia. Eso es absolutamente urgente el día de hoy en Costa Rica y en todo el mundo, de tal manera que sabemos claramente que este tipo de análisis ayudará, como lo hemos estado ya conversando, a sustentar reformas de política, ajustes institucionales que sirvan para pues lograr tener mayor impacto en este tipo de tareas. Quiero también recalcar el rol tan bueno que ha hecho el Banco Central de Costa Rica en la consolidación de microdatos. Eso es una mina de oro para efectos de este tipo de análisis. De tal manera que los felicito a todos y aliento a que sigamos esta línea de trabajo. El documento es muy bueno, ya todos lo hemos así reconocido. La premisa básica es que la participación en cadenas globales de valor puede favorecer los encadenamientos. Esto mejora la productividad y promueve el crecimiento económico. Y para Costa Rica, como ya lo señalamos, esto es una oportunidad. Lo hemos estado diciendo en los últimos días. Hay 15 minutos de oportunidad en el mundo en este momento. Pocos países se pueden beneficiar como Costa Rica, es decir, uno podrá decir claramente México, Dominicana, algunos sectores en el Triángulo Norte, Colombia, etcétera, porque esta reconfiguración de las cadenas globales de valor, que bien lo señalaba Gabriel hace unos minutos, abre esa oportunidad, pero es una oportunidad que no se materializa automáticamente. Hay que ir a acometer el desafío, implementar las adecuaciones institucionales, programáticas, etcétera, promover las inversiones públicas, promover las inversiones privadas, en un contexto en el que el mercado es el que debe de alguna manera determinar cuáles son las prioridades, cuáles son las oportunidades, etcétera. Pero hay mucho espacio para la política pública y sobre eso quiero entonces hacer referencia. El estudio, como ya lo vimos, hace un excelente recuento de todos estos procesos de reposicionamiento de Costa Rica en las cadenas globales de valor de las ciencias de la vida y de los servicios corporativos de base tecnológica. Hace una muy buena caracterización de los sectores, nos enseña cómo la evolución ha sido positiva, con encadenamientos hacia arriba, aguas arriba y aguas abajo. Nos pone en perspectiva la expansión que ha venido sufriendo esto y también los problemas que a su vez acarrea y los desafíos que hay hacia adelante. Uno de los más claros, por ejemplo, es la concentración brutal que hay de estos sectores dentro de la GAM, ¿verdad? Hay aquí un tema que debemos explorar. Y yo quiero hacerlo entonces con ocasión de todos los temas que señala el análisis, que son muchos, sobre la base de 3 grandes observaciones, y para la tercera y última voy a utilizar un slide. Para las 2 primeras no.
Lo primero que quiero decir entonces, el primer punto tiene que ver con reconocer que estamos en un nuevo mundo de políticas industriales o de políticas de desarrollo productivo, como las queramos llamar. Pero estamos claros en que aquel enfoque de los 80s, de los 90s, en que no había política industrial, simple y sencillamente la apertura comercial era lo que iba a determinar el desarrollo de las industrias, la caída o el desarrollo de las industrias a la luz de las fuerzas del mercado internacional. Hemos visto que está siendo superada y de hace ya 10, 15 años a partir de teorías como por ejemplo los de la gobernanza experimental de Masakatsu y muchas otras, hemos visto cómo ya nos estamos moviendo hacia un nuevo tipo de política industrial. Y eso es sumamente importante. Eso ya lo estamos empezando a ver en muchos países. El gobierno, por ejemplo, el nuevo gobierno en Colombia está muy agudo en ver cómo es que se pueden reestructurar las políticas, las instituciones, etcétera, y alinearlas en torno a nuevos objetivos de desarrollo económico, desarrollo industrial local. Vimos también ayer cómo se firmó en el Senado de Estados Unidos la ley para promover la industria de los microchips, ¿verdad? Obviamente en Estados Unidos hay otra serie de motivaciones, de seguridad, etcétera, pero como lo dijo Gabriel hace unos minutos, hay que ensartarse en esas oportunidades que se abren, no solo en microchips, sino que hay 7 u 8 sectores más que han sido definidos estratégicamente por la Casa Blanca en los últimos meses, y ahí Costa Rica tiene oportunidades muy importantes. Estas nuevas políticas activas, de alguna manera, todo este haz de nueva política industrial, tiene que basarse obviamente sobre un proceso o sobre una visión de inclusión social, inclusión territorial, inclusión ambiental y sostenibilidad, de manera que sobre esa base podamos reconstruir nuevamente nuestro haz de políticas para reconquistar y reposicionarnos en las cadenas globales de valor. Esto es válido para Costa Rica, es válido prácticamente para toda América Latina, pero nuevamente en Costa Rica estamos en un momento muy especial en donde se presenta una oportunidad muy particular en este momento. El segundo punto que quiero enfatizar, y también es mencionado en el documento y tiene probablemente como objetivo último lanzar lecciones para buscar cómo se puede replicar todo esto, es precisamente eso. Segundo punto mío es cómo podemos o cuál es el desafío para replicar estos éxitos sectoriales que se han logrado a partir de estos sectores y cómo podemos replicar esa situación en Costa Rica respecto de otros sectores. Enio mencionaba el turismo, pero hay muchos más. El recuento que hace la análisis o la referencia la hace respecto de 23 clústeres que existen, ahí pueden haber más, pero que se pueden dinamizar a partir de un adecuado alineamiento de políticas y de incentivos para lograrlo. Ahorita vamos a ver ese tema, pero esto es particularmente importante porque en Costa Rica existen ya 3 grandes fracturas que uno puede identificar. Una fractura territorial, en la medida en que el 70% de la actividad económica está enfocada aquí en la GAM, ¿verdad? Y hay necesidad de promover y de extender y de incluir una gran cantidad de sectores, una gran cantidad de regiones, una gran cantidad de poblaciones en esta dinámica de desarrollo productivo exportador y de subir a estos sectores que están más rezagados en la economía tradicional, en las economías más dinámicas que nuevamente el comercio y la inversión extranjera posibilitan sin ninguna duda aquí en Costa Rica. Una segunda fractura es la fractura de competitividad. Enio lo mencionó hace unos minutos y hemos estado viendo a partir de información de la OECD las diferencias brutales de competitividad que hay, por ejemplo, en las empresas en el régimen definitivo o las empresas de zona franca. Y a veces no es 3%, es 3 veces más, sino 10, 15 veces más la diferencia de productividad que hay entre unas y otras. Tal manera que replicar estas experiencias para mejorar la productividad de los sectores rezagados es la prioridad número 1 que se tiene que promover en Costa Rica. Y la tercera gran fractura está relacionada con el desempleo y la informalidad. Vemos que, por dicha que ha mejorado nuevamente luego con esta recuperación o la reactivación pospandémica, el dinamismo en el mercado laboral, estuvimos a 24% de desempleo hace un par de años, una informalidad del 40-50%.
hoy bajamos a 12%, 13% de desempleo. La informalidad, sin embargo, sigue ahí y se hace más aguda fuera de la gran área metropolitana y se hace más aguda en el caso de el género femenino, etcétera. De tal manera que hay que ponerle mucha atención a esa tercera fractura y consecuentemente todo esto lo quiero encapsular dentro de ese gran heading de cómo replicar todo esto y cómo promover ese dinamismo que hemos visto en estos dos sectores en el resto de las economías. Lo cual entonces me lleva a un tercer tema y es el hecho de las capacidades respecto de las cuales todos hemos estado hablando, y ahí voy a compartir entonces un cuadrito que hice en estos días preparándome para esta conversación. ¿Lo pueden ver ahí el cuadrito? Gracias. Y tiene que ver precisamente con el desafío de la coherencia de las políticas, el desafío de la coordinación de las capacidades, y por capacidades me refiero a políticas, a capacidad institucional y a recursos esencialmente, y esto es una sobresimplificación de procesos muchísimo más complejos. Cada cuadrito de estos requiere 2-3 horas de explicación, pero obviamente aquí vamos a tratar de sintetizar el problema que se quiere aquí apuntar, porque creo que todos hemos estado hablando de manera muy coherente sobre la necesidad de alinear todos estos incentivos, la necesidad de alinear las políticas, los instrumentos y los recursos necesarios para potenciar. Es decir, la premisa que tenemos y que todos abrazamos claramente es que hay una oportunidad, hay que hacerlo, pero tenemos que tener esta visión y tenemos que alinear a todo el mundo en torno a estas capacidades para poder promover aún más el desarrollo exportador y consecuentemente sacarle mucho más el jugo a los encadenamientos productivos. Sobre la base entonces de este cuadrito que alisté precisamente para el día de hoy, esencialmente lo que quiero hacer es en un solo pantallazo sintetizar el hecho de que hay muchos avances, pero hay desafíos todavía importantes que hacer. Todos hemos hablado ya de la promoción de inversiones y el rol importante que tiene CINDE en este momento. CINDE es una institución de primer orden, bastante sofisticada, muy reconocida a nivel internacional, sobre todo por los resultados que genera, y eso está bien, pero hay que ayudarle un poco más, hay que fortalecerla aún más para que tenga sobre todo más recursos y que pueda consecuentemente multiplicar ya todo ese buen resultado que ha venido teniendo, ¿verdad? No tenemos que hablar particularmente de manera crítica sobre focalizar, porque CINDE sabe focalizar, CINDE entiende muy bien que no es cuestión de utilizar, como dijo Enio, la escopeta, sino que tenemos que usar la mira láser, lo cual nos trae nuevamente a colación este tema del picking winners. Sí, estamos en medio de un proceso de picking winners, pero con instrumentos y con incentivos totalmente diferentes a los que utilizábamos antes. Ahora se llama focalización, se llama priorización. También lo señalaba Gabriela, es absolutamente indispensable que las instituciones lo hagan y que vayan dinamizando el proceso. Hay sectores que ya pasaron por el proceso de crecimiento, tomemos otros y vayamos cambiando esas políticas de manera, o esas priorizaciones de manera flexible conforme vayamos viendo resultados. De tal manera que en este tema de promoción de inversiones, quizás lo más importante es decir que en esa focalización, uno de los elementos que debe pesar más, y ya eso también mis predecesores lo dijeron, es precisamente la capacidad de encadenarse que pueda tener el sector que se quiera priorizar, de tal manera que estamos todos en el mismo plano en cuanto a que la capacidad de encadenamiento productivo debería de ser factorizado en el proceso de priorización de los sectores que se quieren promover desde el punto de vista de la atracción de inversiones. En segundo lugar, el tema de promoción de exportaciones. También tenemos una institucionalidad muy robusta como lo es Procomer y es reconocida, al igual que CINDE, mundialmente sobre su capacidad. Cuando uno participa en eventos a nivel internacional, todo el mundo termina preguntando sobre CINDE, sobre Procomer, etcétera. Uno se siente orgulloso como costarricense de ello, pero objetivamente desde el banco lo vemos claramente como una excelente institución que tiene también políticas o marcos de política robusto, es decir,
obedece la definición de política que baja desde el Ministerio de Comercio Exterior, y sobre ese marco también trabaja adecuadamente una institucionalidad muy robusta, pero probablemente que requiera también crecer desde el punto de vista de los recursos que pueda utilizar para, sobre todo, el proceso de los encadenamientos productivos. Y hacia eso bajo yo en esta tercera línea, porque hace unos días hablábamos también aquí en Costa Rica sobre el desafío de los encadenamientos y el hecho de que hay un espacio de mejora importante en materia de la definición de las políticas y de los instrumentos y la alineación de capacidades y de instituciones para poder mejorar los encadenamientos productivos. Estoy totalmente de acuerdo con la opinión de que esto debe permanecer en COMEX, en Procomer, en donde hay esa institucionalidad robusta, pero requiere mejoras importantes. Ya no tanto en la conceptualización, porque es buena, se piensa muy bien en Procomer, y he hablado con los colegas, con Pedro, con Guillermo, etcétera, sobre lo que sigue por hacer, sobre la necesidad de pasar del simple matchmaking a pasar al desarrollo de proveedores, algo que ya se mencionó por mis predecesores y que consecuentemente implica una tarea mucho más amplia de darle más recursos, de subir a más pymes al proceso de creación de capacidades para que estén a la altura del desafío de el proceso de suplirle a las empresas tractoras, sobre todo multinacionales, que exigen más estabilidad en la proveeduría, más calidad, mejor capacidad de la pyme de poder suplir esos bienes y servicios intermedios o finales a la tractora multinacional, de tal manera que todo ese proceso de exportaciones indirectas se fortalezca sustancialmente, ¿verdad? Entonces, dentro de ese contexto es muy importante fortalecer los programas de encadenamientos productivos. Estoy totalmente de acuerdo con mis predecesores en ese sentido, y estoy de acuerdo también en que Procomer sea quizás la institución más sólida y mejor posicionada para abordar este desafío. En la cuarta línea, quiero traer el tema de los clústeres de exportación, que solo lo mencionó, que está mencionado en el análisis de Ricardo y de Luis, y que es muy importante traerlo a colación. Efectivamente, hay un marco de políticas que se acaba de aprobar. Todavía entiendo que está en proceso de convenirse a nivel gubernamental cuál es el rol de cada una de las instituciones, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Ministerio de Comercio, etcétera. Hay un rol para todos en todo este tema. Lo que se requiere claramente es que se definan las políticas y se de alguna manera delegue el apoyo específico a determinados clústeres, y que consecuentemente se pueda dinamizar, se puedan implementar iniciativas clusters, que no es lo mismo que un clúster y que no es lo mismo que un gremio, ¿verdad? Entonces hay que afinar muy bien el conocimiento sobre lo que implica todo esto. Hay que promover un proceso de aculturamiento, por decirlo de alguna manera, sobre lo que implica una iniciativa clúster que no está todavía lo suficientemente arraigado. En Costa Rica hemos hablado con algunos personajes que tienen o que han tenido mucha relevancia política en el proceso de toma de decisiones en los últimos años, que no conocen o rechazan o no entienden lo que implica una iniciativa clúster y la importancia de promover un proceso de trabajo con los clústeres, y sobre todo, nuevamente, la implementación de iniciativas clústeres. Y hay que dotar de recursos importantes a ese proceso, porque nuevamente, creo que fue Gabriela la que mencionó la opinión de uno de los gerentes. Los gerentes están cada quien resolviendo su problema. Consecuentemente, es la política pública la que está posicionada a tratar de articular mejor este tipo de desafíos y de soluciones, como son el abordaje de los problemas por la vía de políticas de desarrollo de iniciativas clusters. Así que hay que dotar de recursos para la identificación, por ejemplo, o para financiar la gerencia de los clusters, la implementación de bienes club, que son ideales o óptimos para la implementación y la materialización de la visión y de las tareas y de los desafíos que el mismo clúster autodefine, etcétera. Tema en el que hay que trabajar mucho en Costa Rica. El penúltimo tema para mí también es súper importante, es el desarrollo de talento. No estoy seguro, como lo señalaba Gabriela, que debería ser el único enfoque de
Consejo Nacional de Productividad y Competitividad. Creo que la tarea es muy grande, pero sí definitivamente estará entre los 2 o 3 más importantes y más urgentes al día de hoy. Hemos estado trabajando últimamente en propuestas para los gobiernos de Costa Rica en estos temas para ver cómo ayudamos, perdón, en ese sentido, porque está clarísimo que hay un gap, hay una brecha enorme de talento que se tiene que llenar para aprovechar las oportunidades que se le están tocando las puertas a Costa Rica y que se tienen que dejar ir precisamente por la falta de recursos en materia de talento humano. Y ya no solo estamos hablando de esa franja de talento técnico, ¿verdad? Gente que maneje varios idiomas, gente que tenga capacidades técnicas, eso hay que hacerlo, eso es muy urgente, eso es prioridad, sino también resolver el tema de los ninis, ¿verdad? Que no permiten muchas veces ayudar a que la población aproveche este tipo de oportunidades tan ricas que se le están presentando a Costa Rica en materia de la reconfiguración de cadenas globales de valor, precisamente por las brechas de desarrollo de talento que hay en este momento. Hay políticas de desarrollo de talento, es decir, hay un Empléate, hay un INA que tiene muchos recursos, pero requiere focalización, requiere flexibilidad, requiere mecanismos nuevos de empleabilidad acelerada, totalmente determinados por la demanda y que se trabajen claramente en materia o en los sectores en donde hay clara incidencia del comercio internacional y de la inversión extranjera, porque son, reitero, los dos grandes motores históricamente hablando, económica y socialmente hablando, y actualmente para que haya una reactivación acelerada de Costa Rica post-pandémica en el corto plazo. Hay una institucionalidad en materia de desarrollo de talento, pero que es mejorable y que requiere más coordinación, requiere más capacidad técnica y definitivamente urge desde el punto de vista de los recursos mucho más focalización, dar recursos complementarios para poder cerrar ese gap que algunos dicen que son más o menos 42,000 puestos de trabajo que hacen falta llenar en Costa Rica para poder suplir las necesidades de que la inversión extranjera está pidiendo a gritos que se brinde desde acá. Y al puro final estoy mencionando el financiamiento, que no es un tema menor, es decir, sabemos que esto es todo un tema, el financiamiento sobre todo de las pymes y acompañar a las pymes para que puedan pasar en ese proceso de desarrollo de capacidades y estar a la altura de los desafíos del abastecimiento a las multinacionales es absolutamente indispensable. Estábamos viendo hace unos días con Procomer que hay oportunidades, que hay mecanismos de financiamiento, que hay inversionistas ángel que están dispuestos a participar y consecuentemente hay que promover más ese tipo de joint ventures entre pymes y multinacionales, con el apoyo de inversionistas, con apoyo de financiamiento, con apoyo de la banca de desarrollo. Esto es un tema que perfectamente, por ejemplo, el Banco Nacional debería pensar en promover aceleradamente y que requiere mejorar la coordinación, la focalización de los recursos, etcétera. Entonces, cada una de estas celdas da para toda una conversación muchísimo más rica, pero creo que aquí damos una visión clara, creo que está muy alineada con lo que nos viene señalando el documento y consecuentemente lo que cabe aquí pensar es, bueno, ¿cómo se acomete todo este desafío? Y ahí es en donde claramente se presenta una oportunidad ahora a partir del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad. Puede ser un excelente mecanismo de fijar políticas, pero que luego sean implementadas por diferentes agencias de línea. Procomer nuevamente la llamada a que maneje los encadenamientos productivos, el tema de los clústeres de exportación, el tema del desarrollo de talento, todo eso debería venir a partir de lineamientos de política que bajen desde el Consejo Nacional, pero que se vayan implementando, operativizando desde la institucionalidad que ya conocemos que es robusta, mejorarla que sea mejorable y a partir de ahí empezar a hacer una selección muy estratégica de no solo de los sectores, sino también del tipo de instrumentos que se quiera dar, siempre reiterando que esto no es un tema de incentivos fiscales, ¿verdad? Es un tema de nueva alineación de otros incentivos suaves, toda una nueva generación de incentivos fiscales suaves,
y que se abre una oportunidad actualmente a partir de esta aprobación del Global Tax de la OECD, que viene a detener de alguna manera la carrera hacia el fondo en materia de incentivos fiscales y que nos ayuda consecuentemente a racionalizar un poquito más. Hay que explorar mucho más ese tema, hay que conocerlo mejor, habrá que buscar la manera en cómo extraerle valor a todas esas nuevas reglas de tributación para las multinacionales, pero creemos que hay una oportunidad ahí y que hay que tratar de explotarla lo más claramente posible, y es algo en que el banco continuará apoyando. Reitero entonces que en todos estos temas el BID y nuestra división de comercio e inversión está a disposición del sector público, del sector privado, para discutir, para conversar, para proveer asistencia técnica, para proveer financiamiento en la implementación de todo este haz de tareas que se presentan y que le da una muy buena oportunidad a Costa Rica. Lo dejo así por ahora, Gloriana, y quedo a disposición de ustedes. Gracias. Muchas gracias, don Jaime, por sus comentarios y recomendaciones, y muchas gracias de igual manera por el apoyo del banco en este y otros proyectos de la academia. En realidad ya estamos un poquito llegando al tiempo, pero podemos tomar, me parece, unas preguntas de las que han planteado los participantes. Aquí hay una que dice, ¿cómo podría el sector exportador, que se caracteriza por ser dinámico, rápido, eficiente, influir en la velocidad de acción del sector público, que se caracteriza por ser lo contrario, en el tanto las acciones del segundo condicionan directamente los resultados del primero? Y quizás podría agregar, aquí preguntan sobre el rol del Ministerio de Agricultura y sobre el sector academia, pues para integrar de alguna manera las tres preguntas. Si se quisieran referir a ellos, podemos comenzar con don Ricardo y don Luis Rivera, y después con los comentarios. Démosle oportunidad a Luis para que participe. Muchas gracias. Voy a aprovechar los excelentes comentarios, planteamientos tan claros, tan valiosos, las ideas que nos presentaron los comentaristas para abordar las tres inquietudes. Ciertamente el sector exportador de Costa Rica no solo se ha consolidado como un motor de crecimiento fundamental, sino que es una de las experiencias más interesantes a nivel de políticas públicas exitosas, ¿verdad? En donde ha habido un norte muy claro desde décadas atrás en cuanto al papel del desarrollo, la creación de una plataforma de exportaciones a través de la atracción de inversión extranjera directa, ¿verdad? Y cuesta ver, salvo en el ámbito quizás del ambiente, ¿verdad?, otro tema de política pública que haya sido abordado con un enfoque de largo plazo con el fortalecimiento institucional, con un norte, ¿verdad?, que se ha seguido a la par de cambios en distintas administraciones, ¿verdad? Y eso es una excelente noticia. El tema acá con las velocidades a las que avanza el sector exportador versus la política pública, ¿verdad? Es un tema, pues, ciertamente que va más allá de esta área exitosa que ha sido el fortalecimiento de una plataforma de exportaciones, y tiene que ver con estas condiciones habilitantes, ¿verdad? Y una de ellas es, sin duda, el tema del capital humano, que doña Gabriela señalaba con bastante claridad, y es que en la medida en que logremos alinear la oferta, ¿verdad?, de capacidades, de conocimiento, de perfiles profesionales, ¿verdad?, con los requerimientos de precisamente esta plataforma de atracción de fomento de exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, en ese sentido vamos a poder acercar más colaboradores, ¿verdad?, a estos círculos virtuosos, ¿verdad?, de productividad, de mejores salarios y mejores condiciones de vida, ¿verdad? Aquí hay un tema clave que tiene que ver con, de nuevo, las políticas de educación, y don Jaime hablaba de los avances que hemos tenido con el INA, con Empleate y otros esfuerzos, pero bueno, también hay que alinear a nivel macro temas más relevantes. Por ejemplo, en estos días que se discute el acuerdo nuevo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior, pues uno desearía que estos temas respecto a cuál es la oferta de conocimientos y de capital humano que este país requiere fuera uno de los ejes de discusión, ¿verdad?, en esa negociación del FES, ¿verdad?, que quizás no está tan posicionado, o pareciera que no está tan posicionado este eje de cuál es el requerimiento de capital humano que este país
necesita, no solo para atender las necesidades de las empresas, sino también para crear esas condiciones de mejor productividad, mejores salarios y mejores condiciones de vida para la gente, ¿verdad? Y aquí el tema de las exportaciones agrícolas y agroindustriales es clave, y obviamente el Ministerio de Agricultura tiene un papel central. De hecho, parte de este modelo exportador exitoso, ¿verdad?, se distingue por haber convertido este país en un exportador neto de productos agrícolas y agroindustriales, ¿verdad?, en donde parte de ese esfuerzo de consolidación de la plataforma exportadora ha sido, ¿verdad?, a través de políticas públicas para lograr ser exitosos en los mercados agrícolas y agroindustriales globales. Por supuesto, tenemos una agricultura dual, ¿verdad?, una vinculada a esa plataforma de exportaciones, de atracción de inversión extranjera directa, y otra más enfocada en el mercado local, ¿verdad? Obviamente que hay mucho que hacer, pero en la medida en que logremos vincular más esa agricultura centrada en la economía local con la agricultura vinculada con la economía global, sin duda ahí vamos a poder ver más impactos positivos como lo que hemos visto en otras áreas. Hay un tema con respecto a las pymes en esto, y es que hay que recordar que una de las cosas que hemos identificado es que son las pymes precisamente las que tienen muchísimo que ganar, ¿verdad?, con una política realmente de fortalecimiento de encadenamientos y de fomento de ramas de productividad. Porque gran parte de estas firmas que vemos que se vinculan cada vez más con las empresas multinacionales en estas dos cadenas globales, en su mayoría son empresas de menos de 100 empleados, ¿verdad? Son empresas de menor tamaño que tienen un potencial, una oportunidad enorme, ¿verdad?, de vincularse en el tanto estas condiciones habilitantes sean desarrolladas de manera efectiva, ¿no? Hay por ahí otra pregunta respecto al tema del ecosistema emprendedor y cómo un paso siguiente podría ser, cómo vinculamos, ¿verdad?, este tema de los encadenamientos y las condiciones habilitantes con el emprendedurismo y la innovación tecnológica. Y sin duda ese es un eje de futuras investigaciones que agradecemos, porque así ahí tenemos que avanzar, ¿verdad? Rápidamente sobre uno de los comentarios sobre los clústeres, es cierto que Costa Rica desde hace años, ¿verdad?, comenzó a trabajar con el tema de los clústeres y los esfuerzos de esta triada, ¿verdad?, de clase mundial, de COMEX, Procomer y CINDE, dedicó buena parte de su trabajo a eso. Pero también es cierto, y en eso hablando un poco relacionado con lo que decía don Enio, perdimos un poquito el ímpetu, ¿verdad?, en el tema de los clústeres. Afortunadamente ya lo estamos retomando, ¿verdad? Ya hay una política nacional de clústeres que pensaríamos que, de nuevo, alineada con las acciones de política pública para crear esas condiciones, ¿verdad?, habilitantes y el clima de negocios, se logren fomentar más encadenamientos y aprovechar los derrames de productividad. Y finalmente, no quiero cerrar sin algo que dijo doña Gabriela respecto al tema de este gerente de esta multinacional, que nos indica que las empresas están en su día a día solucionando sus temas y viendo sus inversiones y prioridades. También vale la pena señalar lo que algunas nos dijeron respecto a cómo ellos ven a los proveedores, y que tiene que ver con algo más allá de las transacciones como tal, o del volumen de transacciones, y es que los ven también como socios, ¿verdad?, dentro de lo que es su cadena de suplidores y la cadena global de valor, ¿verdad? Y muchas firmas están invirtiendo ellas mismas, ¿verdad?, en explícitamente transferir conocimientos y capacidades a esas firmas proveedoras locales. Quizás valdría la pena que las políticas públicas se fijaran mejor, ¿verdad?, le pusieran más atención a esos esfuerzos privados, ¿verdad?, para escalarlos, ¿verdad?, a nivel de política sectorial. Yo de nuevo muchas gracias a doña Gabriela, a don Enio, don Jaime por los comentarios, las ideas tan valiosas y claras, ¿verdad? Y gracias a los participantes por las preguntas. Muchas gracias, Luis. Don Enio, si usted quisiera referirse a las preguntas. Está silenciado. El tema del sector público, de alguna manera está mencionado en el libro, bueno, es prácticamente un libro en el trabajo, y es, aunque no es objeto de análisis más allá de mencionar el clima de negocios. Y Costa Rica sigue siendo uno de los países donde es más difícil hacer un negocio. Y a mí me gusta citar el ejemplo de Estonia,
donde desde un celular se puede establecer una empresa en 7 minutos, estando en cualquier lugar del mundo. En Costa Rica sigue siendo un viacrucis. Y para mencionar solo uno, y tenemos ahí un tema fuerte de reforma, o un Estado que ha surgido con una visión de controlar, con mucha desconfianza del sector privado, y entonces se le ponen más y más controles y eso aumenta el costo de hacer negocios en Costa Rica. Y eso es tremendo para las empresas que están fuera de zona franca. Y es uno de los factores que inciden en la competitividad y productividad de este sector. Así es que ese debiera ser un eje de política pública, repensar el papel del Estado en cuanto a el clima de negocios. Y bueno, existen distintos índices del Banco Mundial y otros, OECD, que generan una agenda de lo que Costa Rica podría hacer, y esa debiera ser una de las tareas fundamentales si es que queremos evitar esa dualidad que tenemos entre zonas francas y el resto de la economía del país. Y uno de los logros de la triada ha sido hacerle un clima de negocios de clase mundial a las empresas de zona franca, que lo tienen. Y si alguna empresa tiene algún problema, se le soluciona o se le apoya a que se le encuentre una solución. El régimen definitivo y la economía doméstica está huérfana y merced de decisiones o excesos de reglamentación e incluso decisiones arbitrarias, y no tienen un equipo como la triada que les ayuda a eliminar trabas. Así es que debiera haber parte de ese esfuerzo del desarrollo, lo dice el estudio, parte de ese esfuerzo del desarrollo de los proveedores locales debe ser mejorar el clima de negocios. Y eso significa entrarle a todas esas trabas. Y ese es uno de los papeles que debieran tener los clústeres a nivel específico. Plantearle a las autoridades y pensar si controles, reglamentos e incluso leyes son pertinentes o no para lograr la competitividad del país, y lo cual no quiere decir desproteger los trabajadores, ni desproteger la salud, ni desproteger el ambiente, pero tiene que ser razonable. Y para eso hay mejores prácticas, no hay que inventar el agua tibia. Costa Rica, cada caso de corrupción es una nueva oleada de controles, lo que se presenta como solución. Y esa ha sido una cultura de las últimas décadas, desafortunadamente, que nos ha llevado a un estado que complica el accionar del sector privado. Así es que si queremos que las pymes florezcan, si queremos que los proveedores locales se desarrollen y se inserten en las cadenas globales de valor, tenemos que trabajar así seriamente como una prioridad que ha estado ahí en los últimos gobiernos, pero sin la fuerza política ni la importancia que tiene el tema. Y repito, la triada fue exitosa hacia afuera. Necesitamos, no sé si es la misma triada u otro elenco. Tiene que estar el Ministerio de Economía y el de Agricultura ahí involucrados, desde luego, viendo hacia adentro cómo hacer un clima de negocios como el que se ha logrado en zonas francas. Y eso es una de las tareas pendientes y centrales. Eso respecto a la pregunta que se nos hizo al respecto. Muchas gracias, don Enio. Doña Gabriela y don Jaime, tal vez si lo pueden hacer relativamente resumido por temas de tiempo. Gracias. No, Gloriana, yo creo que ya está cubierto lo que iba a conversar yo, así que más bien les doy la palabra a Jaime.
Muchas gracias, Gabriela. Yo solo quiero hacer una reflexión breve cuando alguien, Carlos Chacón, pregunta cómo puede el sector exportador influir en la velocidad de acción del sector público. Y yo quiero señalar ahí que sí, obviamente hay muchas cosas que hay que mejorar dentro del sector público, pero quiero dar dos ejemplos de cómo el sector exportador ha influido en la velocidad o está influyendo en la velocidad de acción del sector público, bajo la premisa de que al sector exportador no le corresponde determinar la velocidad de acción del sector público, casi que es a la inversa, ¿no? Sin embargo, el sector público y esta institucionalidad alrededor del sector exportador han dado muy buenos ejemplos de cómo debe abordarse otros temas de gobernanza pública en otros sectores. ¿Qué sé yo? La ventanilla única de comercio exterior es un mecanismo mediante el cual todos los trámites, procesos, licencias, permisos, pagos se hacen en una única plataforma. Actualmente el 98% de los procesos de comercio exterior se hacen ahí de forma automatizada, es decir, en un botonazo se envía la información y en tiempo real se recibe la aprobación para un 98% de los trámites. Estamos ayudándole desde el Banco Interamericano de Desarrollo a que llegue a 100 con inteligencia artificial, etcétera. Eso lo vamos a lograr y la UCE de Costa Rica seguirá siendo la primera en América Latina y el Caribe. Y eso ha generado otros spin-offs en materia de gobernanza en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ahora se está creando la ventanilla única de inversiones. Es sumamente importante y que la está haciendo también Procomer y que tiene una gran ambición de cubrir trámites de inversión, ya no solo para el inversionista extranjero, sino también para el inversionista nacional, y esa es la belleza de esto, y que tiene una capilaridad muy profunda hacia el resto del territorio, porque está trabajando con todas las municipalidades para que todos los procesos de establecimiento, de inversión y de reinversión estén adecuadamente automatizados. Hay ahí entonces un lindísimo ejemplo de cómo la experiencia y el rol y el push del sector privado viene a generar spin-offs e influido otros temas de la gobernanza en Costa Rica y que ayudan positivamente desde ese punto de vista que pregunta. Podemos conversar un rato más, pero las limitaciones de tiempo no nos lo permiten. Lo dejo ahí, Gloriana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Jaime. Y bueno, yo creo que damos por concluido el evento de hoy. Agradecemos a los autores del estudio, don Ricardo, don Luis Rivera, y un agradecimiento particular a los panelistas. Muchas gracias por aceptar la invitación a participar y por sus aportes. Muchas gracias de nuevo al BID, a SOFRAS y al Banco Central por el apoyo. De nuevo pueden descargar el documento desde la página web de nosotros. Y esperamos en realidad que este estudio realmente contribuya a la discusión y a la formulación de reformas y de medidas de política pública que contribuyan a promover los encadenamientos productivos y finalmente aumentar la productividad y la competitividad del país. También un agradecimiento a toda la audiencia y a todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.